Buenos días a todos. De nuevo aquí con ustedes. Me agrada grandemente que estén aquí en el día de hoy, a pesar de que, ¿verdad?, llovió y posiblemente muchas personas no pudieron llegar. Anyway, buenos días a todos. Bienvenidos a Iglesia Hispana. Ahora pues quisiera pedirles a cada uno que alistemos nuestros corazones para escuchar la palabra y vivirla. No es tanto escuchar, ¿verdad? Se supone que cuando venimos aquí, lo que aprendemos aquí, lo seguimos llevando una vez salgamos por esa puerta. Y esa es la intención. Y eso debe durarnos, ¿verdad? Obviamente tenemos asignación, homework, que es cuando salgamos de aquí, llegamos a nuestras casas y durante la semana, ¿verdad? Porque no esperar 8 días para recargar las baterías, no. Tenemos que seguir haciendo nuestra labor, que es leer la Biblia, orar, pedir a Dios, buscar, y de esa manera, pues, nosotros mismos estimularnos. Hoy, aquí, pues, nos ayuda grandemente porque hay palabra del Señor para nosotros, ¿verdad? Y pues quiero pedirle ahora en estos momentos que nos alistemos para el pastor nos traiga palabra de Dios y que Dios se manifieste a través de él, que eso es lo importante. Dios me los cuide. Fe en acción. Qué lindo estar con ustedes. Los bendiga realmente. Creo que este tema es bien importante y es bien necesario para nuestro diario vivir. Recuérdala, pero la semana pasada estamos hablando de la misma fe como un salón de la fama de la fe. No sé si se acuerdan, ¿sí? Más o menos algo. Pero la idea o lo que esperamos a través de este tema es que esto puede ir subiendo en su no intensidad para cada uno de ustedes, sino en la profundidad de lo que va a ir hablando acerca de nuestra vida práctica, de la manera en la que usted y yo vivimos, de la manera en la que usted y yo realizamos todo en cercanía y en conexión con Dios. Y, ¿sabe? Es interesante porque en este salón de la fama que le decía, este salón de fe, este salón que muestra la obra de estos personajes de una manera tan interesante, cuando describe a estos personajes, está escribiendo a usted y como normales. Porque luego me van a decir, pastor, nos estaba discriminando. No. Estoy hablando de que todos, es al igual que todos somos por menciona muchos detalles muy específicos. O sea, que voy a cambiar. Espérenme un segundo. Si quieres le bajas un poquito para que no se vea. Entonces, hoy estoy con superpoderes.
Hoy estoy con la super voz fuerte. Y sabe, es bien interesante porque cuando la palabra habla de estos personajes, menciona muchos detalles. Menciona muchos detalles como que conquistaron reinos, menciona detalles como que taparon la boca de leones, menciona detalles como que ellos hicieron a huir ejércitos, escaparon a morir a filo de espada, fueron también oprimidos, fueron encarcelados, fueron apedreados, muchos de ellos murieron, entregaron su vida por el mensaje que estaba hablando. Es bien interesante porque en cada una de estas personas hay una interacción con la fe. Y sabe, todos ellos eran personas normales, como usted y como yo, pero lo que siempre me ha roto la cabeza y la pregunta que siempre me he hecho es, ¿qué es lo que pasó en estas personas? ¿Qué hubo en estas personas que hizo que su fe sea tan fuerte y poderosa al mismo tiempo? Porque si usted se da cuenta, estas personas son personas como usted y como yo. La pregunta es, ¿qué pasó en sus vidas que hizo que tuvieran una fe tan potente para poder cumplir las cosas que cumplieron? Porque no sé si alguno de los que estamos aquí hemos hecho ir un ejército. ¿Alguno? Si está aquí, por favor pase que quiero tomar una foto con usted. Ninguno tal vez, ¿se da cuenta? Pero no me voy a lo grande, sino que es una simple comparación en lo que estoy seguro de que usted ha obrado en fe y de que usted ha hecho cosas muy grandes a través de la obra de Dios, del amor, del servicio. Y eso estoy completa y absolutamente seguro. Porque cuando usted lanza una palabra, cuando usted hace una acción, usted tal vez no ve más allá de lo que sucede. Y es posible que en ese momento ellos tal vez solo estaban corriendo con una espada persiguiendo a dos personas. Y la verdad es que delante de ellos, sin verlo, estaba escapando un ejército. Y es bien interesante porque estas situaciones pasan en nuestra vida y yo estoy más seguro que cuando usted ha dado un abrazo, cuando usted ha dicho a alguien que Dios te bendiga, cuando usted se ha sacado tiempo y ha ido a alguien a ayudarle a mover su casa, a trasladarse a otro lugar, a servirle, a ayudarle en alguna situación, en lo que sea que usted haya hecho por alguien, por amor a alguien, usted ha visto solo esa acción, pero la repercusión de esta situación a lo largo de esa historia o cómo eso ha afectado a la vida de alguien es grandioso. Y es bien interesante pensar porque Dios está hablando algo así de grande a través de personas tan normales como usted y como yo. Y es bien bonito poder tratar de comprender y tratar de pensar en qué es lo que pasó en estas personas que hizo algo tan diferente de ellos. Realmente a mí me estalla la cabeza cuando trato de ver, cuando empiezo a pensar y cuando empiezo a buscar la manera de cómo comprender esto. Esta mañana en el servicio en inglés, el pastor Sean Green, nuestro pastor principal de toda la iglesia Sherwood Oaks, él compartió un mensaje igual, muy similar a este, pero él utilizó una frase que me encantó cuando estuve leyendo el sermón que él iba a dar y la escuché esta mañana igual. Y dice esto: el objeto de tu fe determinará la fuerza de la fe que tienes. No sé si la tomó de alguien, pero yo lo cito de él, así que no lo quiero meter en problemas de copyright. Pero me interesó mucho y me impactó mucho la frase que él está usando. El objeto de la fe que tú tienes. Básicamente lo que está tratando de decirte y de ayudarme a ver es que donde tú y yo depositamos nuestra fe determina la cantidad y la grandeza de la confianza que tú y yo estamos depositando. Determina lo potente y lo maravilloso y lo fuerte que tú y yo vamos a seguir, lo que tú y yo vamos a hacer, pero eso está determinado donde tú y yo colocamos nuestra fe. Así que estaba tratando de pensar un ejemplo en el que tú y yo podamos comprender esto y te voy a mostrar unas imágenes para que tú puedas entenderlo mejor. Si yo te diría que tienes que viajar al desierto por 2 semanas y te diría, tienes que escoger entre 2 autos. ¿Escoges el de la derecha o escoges el de la izquierda? La pregunta sería, ¿cuál tú escoges para viajar y atravesar el desierto por 2 semanas continuas? ¿Cuál sería la respuesta? El de la izquierda, ¿no? Siempre hay un rebelde que va a decir, no, yo me lanzo en esa cosa chiquita ahí, esa carcacha de allí. Pero no. La verdad es que cada uno de nosotros escogería el auto de la izquierda. Muy seguro, si tú tienes que cruzar el desierto en algo 2 semanas, escogerías el auto de la izquierda. La pregunta es, ¿por qué escogerías el auto de la izquierda?
¿El de la derecha? Bueno, perdón. Ah, sí, para ustedes es derecha, izquierda. Sí, sí, lo siento. Estoy hablando desde mi ángulo. Vamos a hablar así. Usted está... Si usted escogería el auto pequeñito, no creo que sobreviviría medio día en el desierto, pero si usted escoge el grande, obviamente sí, lo cruzaría. Hasta la foto misma nos está mostrando un desierto siendo atravesado por este vehículo. Pero si usted sabría un poquito más de autos, posiblemente usted diría, no, yo escojo la vagoneta por comodidad, por la amplitud. Voy a estar 2 semanas metido en un auto, obviamente quiero estar cómodo, no quiero estar apreto. Si usted diría, bueno, es que la verdad, pastor, solo mire las marcas de los autos. La vagoneta grande es una Toyota. Y usted si no sabía, pastor, pero las Toyotas duran, no les pasa nada. Funcionan en todo terreno. Y usted diría, muchas cosas, ¿se da cuenta? ¿Qué haría que usted coloque su esperanza y su fe en ese objeto? ¿Por qué? Porque usted conoce qué es ese objeto. Usted conoce y entiende que para su necesidad de atravesar el desierto, esa vagoneta cumple los criterios, los requisitos y aún puede hacer muchas más cosas para su seguridad y su bienestar que cualquier otro objeto como el que está al otro lado. ¿Verdad? O sea, yo exactamente haríamos esta decisión. Tomaríamos esto. Agarraríamos nuestra decisión, nuestro objeto de fe y diríamos, bueno, ¿dónde voy a depositar mi fe? En la vagoneta. Esa vagoneta me va a hacer pasar de seguro el desierto en esas 2 semanas sin tener problemas, sin tener ninguna otra situación. En esa magnitud es como funciona la interacción en nuestra fe. Cuando usted y yo estamos hablando de Dios y estamos hablando con Dios, algo que mencionamos la semana pasada es una cosa distinta, saber que hay un Dios, creer que hay un Dios y otra es creerle a Dios. Y cuando usted y yo estamos hablando de esta interacción de fe, de esta fe en acción y de estos personajes que fueron normales, pero que vivieron algo sobrenatural, es que ellos en un punto de su historia decidieron creerle a Dios. En un punto de su historia decidieron colocarlo a Él como el objeto de su fe, descansar toda su esperanza en Él, descansar toda su confianza en Él. Y eso es lo que marca un inicio de una diferencia. El tamaño del lugar donde ellos estaban descargando su fe. Ellos no estaban descargando su fe en una vagoneta. Ellos estaban colocando su fe en el Dios de lo imposible. Ellos no estaban colocando su fe en un simple auto, en una cosa creada por hombres. Ellos estaban colocando su fe en aquel que, aunque es invisible para el ojo humano, ha obrado y obra y obrará cosas maravillosas. Esa es la persona en la que ellos estaban colocando. Ahora, para que usted y yo conozcamos, es interesante saber y pensar que Dios se ha revelado. Dios se ha revelado. Dios no es un personaje que está allí. Yo sé que sabe que como por cultura todos hemos aceptado la idea de que Dios es un Dios lejano, que está arriba, que está dispuesto y está así con la mano, con el látigo para castigarnos cuando obramos mal. Pero la verdad es que Dios es todo lo opuesto a eso. Dios es un Dios cercano y no está con un látigo, está con los brazos abiertos para recogerte, porque sabe que tú y yo necesitamos de Él. Y es bien interesante porque Dios se revela a cada uno de nosotros y a todos por general. Estos personajes en algún punto de su historia conocieron a Dios. Al conocerle a Él, comenzaron a creerle. Y tal vez mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿en qué punto de tu historia tú has conocido a Dios? No estoy hablando de creer que hay un Dios, porque por cultura y por default todos los que somos aquí latinoamericanos hemos venido creyendo que hay un Dios. ¿Por qué? Porque la cultura nos ha sido impuesta así. Nuestras familias nos han dicho: tienes que creer en Dios. Y todos nosotros tenemos un pequeño gramo de conciencia de que hay un personaje por algún lado que se llama Dios. Eso todos lo tenemos. Y aún si no lo tuviéramos, lo tienes aquí en el corazón. Pero es interesante pensar, y es importante pensar, que hay un punto en el cual nuestra vida y nuestra historia tiene que haber conocido de Él, haber tenido encuentro.
Si tú ves la vida de estos personajes, de alguna forma se relata en cada uno de estos héroes de la fe que han tenido un encuentro con Dios. Algunos han conocido más de Él, otros han conocido menos, pero siempre ha sido lo suficiente para poder confiar en Él. Una de las personas que la semana pasada te comenté que creyó y que más me impresiona es Rahab, porque era una mujer totalmente apartada de cualquier concepto en el que tú y yo pensemos y digamos, esa mujer era como cercana a Dios. No, su trabajo, lo que ella hacía, sus prácticas, su forma de vida era completamente lo opuesto a cualquier pensamiento moral, incluso que tú y yo podamos decir. Ahora, lo interesante de todo esto es que ella escuchó, en el medio de su historia, escuchó algún momento, había oído de que había un Dios poderoso que se acercaba, de que había una nación que estaba viniendo y que delante de ellos había un Dios tan grande que era imparable, que era incontenible, que nadie que se pusiera al frente de ellos podía resistir, que había derrotado a todos en su camino. Y esa era la historia que ella escuchaba. Y para todos alrededor de donde ella vivía, eso les daba miedo, les daba temor porque los iban a aniquilar. Pero para ella no. Para ella eso le daba esperanza. Y en su actuar y en su acción y poniendo su fe en acción, ella dijo, ok, yo escucho de esto y creo que ese Dios es tan grande, Él puede hacer algo por mí. Y entonces agarró y protegió a las personas que encontró que venían de su pueblo. Sí, estaban viniendo como un ejército. Hazte la imagen de un espía que está entrando, el que tú prefieras, de la película que más te guste. Y ese espía ella lo protegió para que no lo encontrasen y luego lo liberó. Y cuando lo liberó le dijo, por favor, que tu pueblo y tu Dios tengan misericordia de mí y de mi familia. Creyó. Te pregunto, tal vez ella tenía alguna Biblia, alguna escritura. No. Tuvo alguien que le dio testimonio de Dios y que le dijo, ¿sabes qué? El Evangelio te dice esto, Dios te ama. No. Ella simplemente escuchó que había un Dios que venía delante de un pueblo y que era incomparable, era incontenible, inmesurable. Era potente y nadie que ponía algo delante de él podía soportar. Y esas palabras, en vez de causarle temor, le causaron esperanza. Ella tuvo un encuentro con algo pequeñito de Dios, con algo pequeño, mínimo, como simplemente lo que decían de él, y ese encuentro bastó para que su fe y su corazón cambiase, para que ella se moviera y hiciera algo. Ahora, es bien interesante, ¿sabes? Porque Dios no solo se reveló a estas personas en la Escritura. A veces cuando tú y yo leemos la Biblia decimos como, wow, ¿cómo quisiera que Dios me hable así? Wow, ¿cómo quisiera escuchar y ver tal vez salir y un arbusto ardiendo ahí en la puerta de mi casa y que Dios me hable? Sí, son cosas bien bonitas, ¿no? Suena bien romántico y bien agradable, pero la verdad es que tú y yo tenemos algo mucho más fácil, mucho más revelado, que es la Biblia. Tú y yo tenemos un compendio en el cual Dios está diciendo, hey, esta es la historia mía, yo estoy aquí, me estoy revelando. Pero tú y yo seguimos buscando que la zarza siga ardiendo allá afuera. Es interesante porque Dios no ha abierto esta posibilidad para solo algunos especiales y escogidos. Dios ha abierto la oportunidad de conocerlo para todos y cada uno de nosotros. Abraham lo menciona. Salmos 19:1 dice, anuncia las obras de sus manos. Los cielos, ¿te has puesto a pensar en esto? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Todo lo creado allá afuera nos revela de quién es Dios. Nos habla acerca de quién es Él, de cómo es Él. ¿Te da flojera leer la Biblia? Posiblemente. A veces no entendemos cómo hacerlo, muy seguro. Pero la verdad es que allá afuera hay algo que te puede motivar a conocer la Escritura. Otra de las porciones de la palabra dice, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente desde la creación del mundo, entendidas mediante lo creado, de manera que no tienen excusa. Y él continúa diciendo, hombres, no tienes excusa para decir que no viste básicamente a Dios. Esto es impresionante e importante.
Porque tú y yo podemos ver allí afuera, a través de la belleza, de la diversidad de la naturaleza, vemos a la creatividad de Dios, vemos a un Dios que es real. Yo no sé si tú aprecias las cosas como yo aprecio, por eso te tengo que preguntar. A mí me gusta ver, y mi esposa sabe y no me va a dejar mentir, yo me maravillo cuando veo las cosas del cuerpo humano, porque me impresiona. Realmente me impresiona la perfección con la que tú y yo hemos sido diseñados. Todo, cómo está conectado nuestro cuerpo, cómo está desarrollado nuestro cuerpo. Todo está tan perfectamente hecho al milímetro, al detalle, que todo lo que está en tu cuerpo tiene una función. Todo. Hasta tu piel que dices, pero es que no es la más bonita. Mira, tengo tantos puntos y cosas de colores. Pero hasta la piel, ¿sabes? Hasta la piel es como un medio para que tu cuerpo se refrigere cuando le hace calor, cuando le hace frío, para que absorba nutrientes. Todo, cada uno de los detalles de tu cuerpo, de mi cuerpo, han sido diseñados así específicamente. Y a mí me impresiona mucho porque tú y yo a través de la creación podemos ver estos detalles. Si tú vemos el equilibrio en la naturaleza, los ecosistemas, vemos cómo en todo hay un orden. Y todas esas cosas no han sido aparecidas así como de a quien se le ocurra y lo creó. Dios lo ha desarrollado, lo ha creado, lo ha planificado. Sí, ha sido aparecido así por el poder de su voz, pero todo tiene un propósito, un plan. Y todo ese plan nos va demostrando y nos va mostrando quién es Dios. La pregunta aquí es si tú y yo estamos conscientes y conocemos a ese Dios viviente. Hace un tiempo atrás estaba leyendo, un tiempo atrás te digo, acerca de como 1 año y medio, 2 años, y aprendí algo que me llamó mucho la atención. No tengo diapositiva para esto porque me acabo de acordar de ese detalle. No sé si tú sabías, pero la persona, no tengo el nombre por esto, pero la persona que descubrió las corrientes marítimas fue una persona que amaba ver la naturaleza, amaba ver el mar, y cuando estaba leyendo la Biblia, encontré un pasaje en Salmos que decía, y así como las corrientes de las aguas, y estoy parafraseando, no me hagas caso ya detalle en eso, pero a él le impresionó y dijo, las corrientes, y empezó a investigar. Y él fue la persona que descubrió que dentro del mar hay corrientes de agua que se mueven, agua fría, agua caliente, dentro del mismo abismo grande de mar que usted y yo tenemos. Hay lugares por los donde puedes nadar y hay otros lugares en los que no te conviene entrar. Y él fue estudiando y fue conociendo esto. Para mí, saber ese dato fue algo tan impresionante porque es notar que a través de lo creado, Dios le empezó a mostrar y revelarse a sí mismo y manifestarle detalles de quién es Él. Porque es imposible que cuando tú y yo veamos la naturaleza, cuando tú y yo veamos el cuerpo humano, cuando tú y yo veamos las estrellas, cuando tú y yo veamos cualquier cosa de las que han sido creadas, es imposible que en tu corazón y en mi corazón no podamos entender y comprender y decir, wow, es que esto es imposible de que se haya solo transformado y transformado y transformado por casualidad. Todo esto tiene un diseño, todo esto tiene un propósito, todo esto tiene un plan. Hasta incluso esta semana hablábamos con Pastor Brad que volvió de un viaje que tuvo y nos estaba contando cómo los lobos se habían desaparecido de un lugar y por causa de que los lobos se fueron de ese lugar, los venados empezaron a comerse más vegetación y el lugar estaba empezando a morir. Entonces lo que hizo las personas de esa reserva natural, trajeron lobos, los lobos empezaron a comerse a los venados y los empezaron a ahuyentar, y entonces los venados ya no se acercan a ciertos lugares por miedo a los lobos y se mantuvo en equilibrio y todo empezó a florecer nuevamente y empezó ese ecosistema a reverdecer y estar bien. Y es interesante, que tú y yo podamos notar esos detalles. Parecen algo, sí, estoy hablando de ciencia natural. No, te estoy hablando de un Dios que ha creado todo con un propósito. Y es bien fácil, ¿te das cuenta? Es bien fácil
nos vayamos por ver los detalles y perdamos el enfoque de ver lo que realmente la creación nos está mostrando. Es bien fácil que tú y yo nos pasemos y digamos, sí, es que dicen que hace 1,000, 200,000, 300,000, 400,000, 1,000 billones de años pasó esto. Es más fácil creer que Dios dijo que se haga y se hizo. Y es bien interesante que tú y yo podamos notar esto. La razón es que todo esto que te cuento y todo esto que te menciono, es que cuando tú y yo decimos, o yo te digo, créele a Dios, suena bien bonito y suena bien poético, ¿verdad? Y te puede motivar, pero la realidad es que creerle a Dios es difícil. Es difícil, ¿verdad? Porque no lo ves. Es difícil porque si yo te pregunto, ¿quién es la persona en la que más tú confías? Piensa, siendo sincero, en tu corazón. ¿Quién es la persona en la que más confías? Tal vez para algunos es la mamá, para algunos el papá, para algunos la pareja, para algunos alguien que tú conoces o alguna persona que hizo algo en tu vida. Hay una persona en la que más confías. La razón por la que confías en esa persona, primero, es porque lo conoces. ¿Verdad? Conoces quién es él. La segunda razón por la que confías en esa persona es porque hay antecedentes de que esa persona ha hecho cosas de bien para tu vida. Esa es la segunda razón por la que tú confías. Entonces, si tú tienes conocimiento y experiencia con alguien, hay una conexión de confianza, ¿verdad? Entonces, cuando yo te digo, cree en Dios, eso suena muy romántico, poético y bonito, pero es difícil de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no sé si tú conoces a Dios. Yo sé que tú sabes que hay un Dios. Te lo dije la anterior semana. Sé que estás aquí porque tú sabes que hay un Dios. Mi pregunta es que yo no sé si tú conoces a Dios. No sé si tú tuviste un encuentro con Él. No sé si tú tienes una relación con Él. Y eso cambia todo. Más aún allí. Es posible que tal vez veas cosas bonitas como cuando hablamos acerca de la salud y las necesidades y cómo Dios provee. Y uno sale bien motivado y emocionado y dice, sí. Pero la verdad es que sales de aquí, pasan 10, 15, 20 minutos, llegas a casa y el quehacer y las cosas y se te olvidó esas cosas bonitas que Dios hace. Y la confianza vuelve a estar en no sé qué, no sé en qué pones tu confianza. Pero la verdad y la realidad es que para nosotros un panorama ideal y bonito sería decir, sí, creo en Dios y tú lo haces y lo practicas directamente. El punto aquí es que tú y yo necesitamos conocerle. Si tú estás en este lugar es porque en alguna medida tú conoces Iglesia Hispana y me conoces a mí. Si tú nos prestas tu oído para escuchar y dejar que nosotros podamos hablar a tu vida, apoyarte y servirte, es porque en alguna medida conoces de nosotros y confías en nosotros, ¿verdad? Si no, no estarías allí sentado. Yo no le presto mi oído a alguien en quien no confío. Si todavía tengo peor, dudosa procedencia de ¿quién será ese pastor Sergio? Tiene cara de... Mejor no le prestaría el oído, ¿te das cuenta? Seguro me va a querer engatusar y me va a querer pedir diezmos y ofrendas. La verdad es que es real. Pero en algún punto tú tienes confianza. En algún punto tú conoces y en algún punto tú permites que podamos ser una influencia para tu vida porque confías, porque se ha establecido una relación entre nosotros. Sí, no te puedo decir que tú y yo somos mejores amigos, porque la verdad es que la amistad que puedo desarrollar con tantas personas es difícil poder hacer. No tengo el tiempo para poder compartir con cada uno de ustedes como me encantaría poder hacerlo. Y ni tú tienes el tiempo para poder estar compartiendo conmigo todo el tiempo. Y entonces estamos construyendo poco a poco una amistad, una relación, un conocerse. Pero lo poco que tú has conocido de mí y lo poco que tal vez o lo mucho que tú sabes de Iglesia Hispana te permite confiar y estar en este lugar de esa manera, confiando. Mi pregunta para ti y mi pregunta para mí en este día es ¿por qué con Dios debería ser diferente?
¿Por qué debería ser diferente con Dios? ¿Sabes? Algo que aprendí hace muchos años en mi vida es que cuando quiero conocer a alguien, no trato de comprender a esa persona, de comprender quién es y de por qué viene y de cómo. Yo simplemente conozco. Cuando yo conocí al hermano Humberto, bueno, nos conocimos en una relación de que ellos, como un grupo de liderazgo de la iglesia, me entrevistó. Ellos me entrevistaron para saber quién era, qué hacía, de dónde venía, de cómo venía, si era bonito, si no era bonito. Era importante, ese era un requisito, ¿verdad, Pastor Brad? Espero que sí, gracias. Gracias por subirme el ánimo, hermana. Pero sabe, aparte del chiste, la verdad es que cuando nosotros nos conocimos, yo nunca entré con un cuestionario. Bueno, eso es una cosa laboral, ¿no? Pero yo nunca entré en un cuestionario con el hermano Humberto y con mi lista y decir, ¿sabe qué, hermano? Quiero comprender quién es usted. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su edad? ¿Su medida? ¿Cuánto pesa? ¿Por qué pesa así? ¿Por qué se viste de la forma que se viste? ¿Sabe? Nunca entré a cuestionarle. Simplemente entramos a conversar y empezamos a establecer una relación, a contarnos cada uno de nuestra vida, a conocernos. Y ahora, después de casi 4 años de conocerlo, yo lo aprecio muchísimo. Lo amo como si fuera un padre para mí. Y aprecio tanto el valor de lo que él me ha enseñado y comparte conmigo. Y si usted me pregunta si almorzamos todas las semanas, no. ¿Nos hablamos todas las semanas? Posiblemente sí. Pero no es que estamos así, tan pegados cada día y noche, pero lo he aprendido a conocer. Y nunca en mi vida he puesto un lugar, un marco en el que he dicho, ¿sabes qué? Quiero comprender quién es el hermano Humberto, porque eso es lo único que me importa. ¿Por qué te doy este ejemplo? Porque cuando tú y yo conocemos y nos acercamos a Dios, queremos comprender quién es Dios. No entramos a tener una búsqueda de una relación normal de conocerle y aceptar y entender quién es Él. Para con cualquier persona, tú y yo aceptamos lo que la otra persona piensa, aunque sean locuras, en especial en el tiempo actual en el que vivimos. Cualquier desfachatez que pasa por la mente de la persona, tú dices, sí, te entiendo, te acepto. Pero cuando Dios te dice, yo te amo, ¿por qué me amas? ¿Qué razón tienes tú para amarme? ¿Te das cuenta? Tú y yo tratamos de comprender exactamente por qué y quién es Dios y qué lo está haciendo, y no permitimos generar y cultivar una relación normal con Él. Pero sí permitimos que cualquier persona con cualquier tipo de pensamiento haga lo mismo. Mi pregunta para ti en este día, y que también es una pregunta para mí, es ¿por qué tratamos de comprender quién es Dios? ¿Por qué tiene que ser tan diferente con Él? ¿Por qué nuestra búsqueda? ¿Por qué cuando tú y yo nos acercamos a Dios tratamos de descifrar y sacar una receta de quién es Dios? ¿Por qué no simplemente nos acercamos delante de Él como la persona que se manifiesta a nosotros? Y dejamos que Él nos ayude a conocerlo de la manera en la que Él es. ¿Sabes? Ese fue el ingrediente que hizo diferente en la vida de estas personas. Personas tan normales como tú y como yo. Pero eso fue lo que marcó la diferencia. Ninguno de ellos vino con una lista de decir, ¿sabes qué? Dios voy a evaluar para saber quién tú eres. Y voy a comprender profundamente los misterios de quién eres tú. No. Ellos simplemente dijeron, wow, yo le quiero conocer. Y empezaron a acercarse. Y lo poco que sabían de él, empezaron a cultivarlo. Y empezaron a creerle. A creerle. Y sabes, encontramos historias, como ya has visto a lo largo de la Biblia, muchísimas. Pero hay una en particular que me llama y me marca y siempre me ha dejado pensando, y es esta, la de Job. Al final Job le dice esto a Dios: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Si tú lees la historia de Job, él era una persona que decía que servía a Dios. Era una persona que era súper fiel a Dios. Era una persona que era completamente íntegro en sus caminares, porque si Dios decía, no hagas esto, él no lo hacía. Cierra los ojos, cerraba los ojos. No como cuando tú y yo nos dicen, ¿no? Cierra los ojos. ¿Por qué? Cuidado, te vas a pegar. ¿Dónde? ¡Pum! Te pegas, ¿verdad? Él era ciego completamente. Dios le decía esto y ¡tup! Se hacía eso. ¿Y sabes lo interesante de esto? Es que al final, después de muchas cosas que le pasan, en el epílogo de esa historia, él dice, ahora solo te había
conocido por el oído. Pero después de todo esto, mis ojos te han visto. Y mi intención para ti en este día, al hablarte de esto, es que tú y yo podamos decir esto un día en nuestra vida. Me encantaría decirte que hoy salgas diciendo, mis ojos te han visto, pero posiblemente no va a ser así. Pero lo que sí me encanta de saber y de poder decirte es que tengo la esperanza de que tú puedas encontrarte con un Dios vivo. Que tú puedas encontrarte con un Dios que es real, que te está buscando. Tú no estás aquí por una casualidad. Tú estás aquí porque Dios te está buscando. Tú has llegado a este lugar. Nunca te has preguntado, y te voy a volver a repetir esto hasta que lo entiendas. Nunca te has preguntado por qué de donde sea que hayas estado en el mundo has caído en Bloomington, Indiana. Yo estoy seguro de que ninguno de nosotros hace 5 años atrás decía, sí, ¿sabes qué? Es que yo estoy planeando irme a Bloomington. Es una comunidad tan bonita y chiquitita. Hermosa, los atardeceres son espectaculares en esa playita que parece playita. Ninguno. Tal vez más años para otros. La pregunta es, ¿por qué estás aquí hoy? ¿Por qué Dios ha guiado tus decisiones para que estés en este lugar? ¿Por qué este día Dios te ha guiado todo a tu alrededor y todo en los pasos de tu vida para que estés escuchando este mensaje? ¿Acaso no es que Dios quiere conocerte? Más aún, ¿acaso no es que Dios quiere que tú lo conozcas? Es fácil creer en lo romántico, pero cuando tú y yo necesitamos pensar en lo palpable de Dios, en eso tangible que tú y yo tenemos, esas son las cosas que nos demuestran lo tangible de Dios. Piensa, haz el ejercicio, piensa por un momento, porque todo lo que ha pasado te ha traído a este lugar y hoy tú estás escuchando que Dios quiere que tú lo conozcas. No que lo evalúes y a ver si cumple tus criterios para que sea tu Dios, sino que Él quiere que tú conozcas quién es Él. Y te aseguro que después de encontrarte con Él, tu vida no va a ser igual. Quiero pedirte que cierres los ojitos y puedas orar conmigo. Padre, gracias te doy por este día. Gracias porque tu iglesia, todos nosotros, podemos escuchar tu palabra, podemos escuchar un mensaje de ti. Gracias porque tú puedes hacer algo para transformar nuestro corazón y transformar nuestra vida. Y Señor, hoy, pues, quiero pedirte que tú nos hagas pensar, que tu Espíritu nos haga meditar en estas razones hermosas por las que estamos aquí, por las que estamos delante de ti. Y yo sé que nuestro lenguaje siempre trata de hablar lo más bonito, lo más esperanzador, lo más motivante. Y es lindo, es hermoso poder motivarnos, pero también quiero pedirte que podamos ver en la realidad cuánto tú nos amas, cuánto todo alrededor de nuestro panorama nos ha impulsado y nos ha hecho llegar a este lugar. Tal vez muchos de nosotros ni siquiera simpatizábamos con la iglesia y hoy estamos aquí. Tal vez hay incluso en este mismo momento que estamos sentados algunas cosas en las que decimos, yo no comparto. Pero Señor, yo sé que tú quieres que te conozcamos. Más allá de una organización, más allá de una estructura, tú quieres que conozcamos al Dios viviente. Y te pido que hoy cada uno de nosotros pueda darse a sí mismo la oportunidad de conocerte. No de evaluarte, no de poner un listado y de decir, sí, Él cumple los requisitos para ser mi Dios, sino todo lo contrario. Ser esas personas normales como las que tu escritura describe. Aquellos que se conocieron contigo porque tal vez estaban desesperados, porque no encontraban un norte, porque ya no sabían a dónde ir, ya no sabían dónde depositar su fe. Y hoy podamos depositar nuestra fe en ti. Tú eres ese grande, tú eres ese potente, tú eres ese fuerte. Ayúdanos a darnos la oportunidad de conocerte. Señor, es mi oración con tu iglesia en este día. En el nombre de Jesús te agradezco. Amén. Amén, amada iglesia. Quiero pedirte que podamos participar juntos de la comunión y que, como has visto, hay una logística un tantito diferente en estos días a partir de este domingo. Así que todas las cositas de comunión y ofrenda puedes pasar por este lugar a recoger tu copita y tu pan.
mesa me acercó, tu copa quiero yo beber. Cristo, he venido a adorarte hoy y tu calvario a recordar. Si es la primera vez que estás aquí, por favor, el pancito está en la lengüetita de abajo de la copita y arriba está el jugo. Y hoy, lo que hablamos hoy de conocer a Dios es una pequeña parte, te das cuenta, de todo el panorama. Es una pequeñita parte de todo el panorama. Lo que quiero ayudarte a entender es que ese panorama, ese encuentro, ese caminar, esa búsqueda, inicia recordando esto, ese sacrificio. El sacrificio de la cruz es lo que a ti y a mí nos da esa reconciliación con Dios, reconciliados con Dios. Y quiero animarte a que cuando tú y yo tomamos el pan y el jugo y celebramos ese recordatorio, puedas hacerlo con esto en mente, que Dios te ama tanto, que parte de lo que ha demostrado, aparte de lo que hoy hemos hablado, es que también ha entregado a su Hijo para perdón tuyo, para perdón mío, para reconciliación con Él. Así que quiero pedirte que puedas participar del pan y del jugo. Gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias porque has dado paz para nosotros, porque has dado restauración. Y gracias porque podemos conocerte en este día más. Gracias porque hoy podemos reafirmar para tal vez algunos nuestra fe. Gracias porque hoy podemos contemplarte de una manera más real y grande. Te agradecemos, Padre. En el nombre de Jesús te amamos y te agradecemos y te damos gracias.